Bueno, Patricia Bullrich, lo primero que tiene para decir sobre el caso del ciclista asesinado. Primero, ¿usted conocía a Dimitri? Lo había visto alguna vez, sí. Muy pocas veces, pero sí, lamentablemente un muerto más, una persona que confió en la Argentina para venir a vivir y murió aquí, así que es muy triste que estas cosas que suceden, ¿no? Ya hemos tenido varios casos, el caso del sueco que perdió una pierna, el caso del americano que se fue con 9 tiros, y en todos los casos tuvimos el mismo tipo de problema, ¿no? Así que tenemos que, de una vez por todas, avanzar sobre lo que hay que avanzar. No podemos discutir 30 años en la Argentina la necesidad de un sistema de responsabilidad penal juvenil. No podemos. ¿Saben por qué? No solamente porque tiene que tener una condena quien mató, porque la muerte es la pena máxima de un código penal, sino porque además, de acuerdo a lo que nosotros presentamos, que presentó Mauricio Macri con Germán Garabano y un equipo de especialistas que trabajamos, yo ya lo había presentado antes siendo ministra y se había presentado en distintas oportunidades y otros diputados de nuestro bloque también lo hicieron. ¿Por qué? Porque si a este joven delincuente, ahora criminal, lo hubiesen tomado en el primer delito, hubiera habido tolerancia cero en el primer delito. Es decir, que cuando él comete un delito, inmediatamente es tomado por un sistema que lo saca del delito a partir de distintos sistemas que había en nuestro proyecto, que hay en nuestro proyecto, sistemas de tratamiento, sistemas de control, tutorías. A partir de eso, ese joven es controlado justamente y se le busca la transformación mediante la escuela, mediante sistemas, para que no llegue a esto. Cuando yo presenté la ley penal juvenil, el sistema de responsabilidad penal juvenil, vi un caso que pasó hace 20 años que fue exactamente igual a este. Hace 20 años, el caso de un arquitecto asesinado por el cual nació la última comisaría que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la número 52, un arquitecto asesinado en Palermo, por un chico de 15 años que todos los días robaban en la calle Godoy Cruz, una banda. Todos los días robaban y los vecinos iban y el policía decía no puedo hacer nada y lo largaban, hasta que pasó lo inexorable. Primero roban, después agarran un cuchillo, después agarran una faca, después agarran un revólver y después matan a alguien. Termina cometiendo un homicidio y en este caso, este es menor, no tiene ninguna responsabilidad. Además, imagínense ustedes lo que es, no solo, digamos, el caso de la pena, para la pena máxima, que es la pena de muerte que sufrió el ciclista, sino en el caso de este hoy criminal, ¿qué hace mañana? Sale y se va a su casa y dice maté a una persona. Eso, digamos, nuestra ley decía que esa persona, además de tener, por supuesto, una responsabilidad penal concreta, tiene que tener un sistema de tutoría, porque un joven de 15 años que mata, ¿qué le pasa en su cabeza? ¿Está el otro día igual? ¿Exactamente igual? No debería estarlo, pero ahora Hugo le quiere preguntar, y Martín y Federico también, pero a ver, la propuesta de ley de imputabilidad a un menor implica meterlo en un reformatorio, meterlo en la cárcel, educarlo, bueno, sacarlo del sistema criminal, porque implica que cualquier menor, inclusive los menores de 14 años, cualquiera que comete un delito, tiene que tener un tratamiento. Es lo mismo, Luis, que un chico que en su casa comete actos violentos, agresivos o roba. ¿Qué hacen los padres con ese chico? Tratan de sacarle esa acción violenta para reconvertirlo y que ese chico pueda tener una conducta de sociabilidad normal, de normalidad. Bueno, esto mismo, cuando existen, digamos, chicos que están por fuera de esa normalidad,
hay que volverlos. Y para volverlos a esa normalidad tiene que haber un sistema. En la Argentina hay un montón de sistemas de atención a los chicos, pero ninguno que atienda a los chicos delincuentes. Ninguno. ¿Por qué? Porque es como una estigmatización. Si este chico robó 4 veces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de este chico? ¿Que de golpe solo... No, claro, necesita contención del Estado y control. Ahora, yo me hago una pregunta que parece media tonta la pregunta, ¿no? ¿Cómo hace porque es un niño, a los 15 años vos sos un niño, perdón, yo no es que lo estoy definiendo ni justificando, no tenés manera a los 15 años, o sea, te tiene que haber pasado muchas cosas graves para convertirte en algo que sea diferente a un niño. ¿Cómo hace un niño para conseguir una 32, Patricia Bullrich? ¿Cómo hace? No me entra en la cabeza. Pero ese niño, para conseguir una 32, comienza a vivir en un sistema de ilegalidad permanente. Vive quizás vendiendo droga, vive viendo a los delincuentes mayores. Los delincuentes mayores le dicen, te doy tantos cigarrillos o te doy tanta cocaína si salís a robar y si me traes algo para vender. Es decir, entra en un sistema criminal que además, si no se controla, si no hay un seguimiento, justamente un seguimiento real, ese joven luego, cuando tenga, porque hoy no tiene pena, pero cuando cumpla 18 años, se sigue robando y se sigue robando, va a matar a otra persona entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la teoría de la tolerancia cero? Cuando vos cometés el primer delito, cuando vos tenés el primer acto violento, que se nota que estás ya afuera, que estás transgrediendo cualquier ley, el sistema tiene que actuar, porque si no actúa en ese momento, deja que se arme la carrera delictual y este que antes había solo robado, que no es solo robado, pero es menos, solo robado, termina asesinando. Ese asesinato es responsabilidad de que no exista un sistema como el que nosotros propusimos. No es que sea de casualidad. Cuando alguien propone algo que es inteligente, que está estudiado en el mundo y no se quiere hacer, es porque finalmente se desprotege total y absolutamente a los jóvenes que viven en un medio ilegal. ¿Y saben cómo termina esto? Esto en Honduras terminó en las maras, esto terminó en las violencias más brutales. Entonces, ojo, que si no actuamos rápido, vamos hacia ese lugar, porque pobreza, más. ¿Alguien preguntó si este chico va al colegio? ¿Ustedes se creen que este chico hizo Zooms durante todo el año? A ver, yo no tengo los datos, pero estoy casi seguro de que no. A ver, un vínculo con la escuela, no digo automáticamente, ¿no? Pero disminuye las posibilidades de que agarre un arma. La socialización con otra gente lo disminuye. Yo no soy quien ni soy psicólogo, pero seguro que no estuvo en ninguna escuela ni hizo ningún Zoom. Pero me gustaría, porque justamente estos son los temas que nosotros tenemos que tratar. Cuando nosotros paramos un año en la escuela, cuando nosotros vemos que hay 800.000 chicos que no estudian ni trabajan y no hacemos nada, a algunos les damos un plan social, les damos plata y nada más, y no tenemos ni un sistema penal ni un sistema real de contención para ir al trabajo o para aprender un oficio. Lo que hacemos es convertir potenciales delincuentes. Entonces, para dejar de convertir a jóvenes en potenciales delincuentes, necesitamos cambiar las políticas sociales que sean de verdadero camino hacia el trabajo, hacia el oficio, hacia la posibilidad de entender que el esfuerzo y el mérito valen, por un lado, sí. Y por otro lado, saber que si las haces, las pagás. No es gratis matar a alguien, no se puede matar, es algo que cualquier chico, un chico de 15 años sabe que no se puede matar. Patricia, ¿y por qué se impide discutir la imputabilidad? Por ejemplo, España y Alemania tienen la imputabilidad a partir de los 14 años y Gran Bretaña a partir de los 10 años porque entienden que cambiaron los parámetros de niñez y de delincuencia juvenil. ¿Por qué acá no se puede discutir? Porque acá tenemos una ideología de Zaffaroni que ha invadido absolutamente todo. Nosotros, lamentablemente,
cuando nosotros presentamos este proyecto, que era excelentemente redactado, excelentemente bueno, estudiado y demás, lamentablemente en ese momento, quien toda la vida había tenido una posición a favor de estos sistemas, que era Sergio Massa, nos dio vuelta la cara y no nos acompañó. Si él nos hubiera acompañado en ese momento, hubiéramos sacado un proyecto de ley penal juvenil. En el Senado, nosotros lo habíamos discutido con Pichetto y estaban totalmente dispuestos para hacerlo. Sin embargo, por cuestiones de índole política, porque bueno, a ver, ahora no me quiero pegar a Macri, entonces no quiero aparecer pegado en una ley, no quiero aparecer pegado en una ley, y en consecuencia esas, digamos, esas conductas totalmente individualistas que no tienen que ver con lo que le pasa a la sociedad, hace que perdamos años y años para tener las leyes que necesitamos. Código Penal y Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Dos proyectos que presentamos nosotros y que los tienen que votar de manera inmediata. Háganle los cambios que quieran, pero no dejen que maten más ciudadanos que vinieron a vivir a la Argentina, y jóvenes que además dentro de 1 año, 2 años, se va a pasar la vida en la cárcel. Bueno, Patricia, yo quería... Si no lo matan a los 18 años, ¿no? Claro que sí. Yo quería sumar a Federico y a Martín a esta conversación. Pero yo quiero señalar esto. Lo que hoy vamos a discutir en este programa, lo que van a desarrollar dentro de un ratito Federico Andajasi, la psicología del pobrismo, y la idea de que cuanto más bajo el nivel económico, social, educativo, más apoyo tiene el gobierno, es otra cara de lo que está hablando Patricia Bullrich acá, O sea, hay parte del gobierno que dice, bueno, los pobres nos votan a nosotros, dejemos que sigan pobres, mal educados, y si hay un poquito de lío, hay un poquitito de lío. Y lo que va a hablar Martín Tetaz, la inflación aumentó el doble que los salarios en la pandemia, es más deterioro, más pobreza, más marginalidad, y no es que vayan de la mano, pero donde hay más marginalidad, hay más delincuencia, ¿o no, Patricia Bullrich? Bueno, a ver, yo creo que la pobreza no es sinónimo de delincuencia. No, claro que no. La marginalidad, la cultura de la ilegalidad, la cultura del barra brava, la cultura del vamos por todo, del aguante, de que yo soy capaz de salir de caño y robar. Y eso es aceptado, porque hemos escuchado a muchos dirigentes, inclusive lo dijo Kicillof, bueno, y si tienen que trabajar de narcotraficantes para vivir, que trabajen de narcotraficantes. Esa cultura de la justificación del delito es lo que hace que aquel que sale sienta que en algún momento va a poder tener una condena menor de la que debería tener. ¿Por qué? Porque en la Argentina todo finalmente se termina arreglando. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? La cultura de no la arreglás. Si matás, si robás, no la arreglás. Cumplís la condena, y si sos menor, además de cumplir la condena, vas a tener un tutor que te va a llevar por el buen camino, te va a tratar de enderezar tu vida para que no seas un delincuente toda la vida. Porque si no... hoy tenemos al pobre Dimitri, que la verdad que es muy triste, pero tuvimos a Brian, ¿se acuerdan de Brian? Que lo había asesinado otro chico, Brian, de la misma edad, chico no, criminal, asesino, que lo mató, y tuvimos muchos casos. Patricia... Y quiero decir una sola cosa más. En este caso, además, se acercaron 2 policías. Si este chico saca el arma y uno de los policías le tira, ahí tenemos el caso Chocobar. Claro, se convierte en Chocobar. Entonces, el otro. Entonces espero que se resuelva el caso Chocobar y los de la teoría anti-Chocobar entiendan que la teoría anti-Chocobar lo que hace es darle potencia y fuerza al que siente que la policía no los puede tocar. Absolutamente. Patricia, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con estos chicos, yo cuando me recibí trabajé en el Hospital Tobar García, me encontraba con mucha frecuencia con estos casos, que eran chicos que no se pueden imputar, pero terminaban en instituciones públicas. Por supuesto, detrás de cada de estos chicos hay un drama, hay un drama tremendo, eso está fuera de discusión. Total.
pero también en cada uno de estos casos se nota que son chicos que piden por favor y suplican porque les pongan normas, porque les pongan reglas, Límites. porque les pongan límites, absolutamente. La falta de límites los angustia más, los vuelve muchísimo más violentos. Pero claro, es muy difícil, comentaba el caso Chocobar, cuando vemos al presidente salir con un megáfono y lejos de llamar, a las fuerzas a poner el orden y condena a la policía de la ciudad por hacer lo que tiene que hacer, es muy difícil. ¿Cómo ve el manejo del gobierno en este sentido de las fuerzas públicas? Bueno, quisiera plantear algo que nosotros hicimos al final del gobierno. ¿Por qué? Porque la transferencia de dinero no cambia la cultura. Puede ser que alguien tenga algún alimento, pero no cambia la cultura. ¿Qué cambia la cultura? Las normas, el tipo de convivencia, el entender lo que es la sociabilidad. Cuando nosotros hicimos el servicio cívico voluntario en Valores, que se inscribieron 100.000 chicos para 1.200 vacantes, que hoy lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Alemania, por razones distintas de integración. En nuestro caso, el objetivo era llegar a todos los ninis. Lamentablemente lo hicimos al final del gobierno, porque hubo todo un debate respecto a cuál era la política social. Tenía este sentido que estás diciendo vos, Santahasi. El sentido era que hoy es más importante que enseñarle a un chico un oficio, es enseñarle a levantarse para ir al colegio, a no quedarse dormido, a tener las normas básicas de ir al colegio todos los días o de trabajar todos los días, de llegar temprano, de cumplir las normas, de tener educación mínima, de comer en su casa. Es decir, una cantidad de elementos que son contrarios, porque el pobrismo lleva también de la mano ¿dónde comes? En el comedor. ¿Te saco de encima? No, es preferible que coman en su casa, que haya ideas de una convivencia distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacía el servicio cívico voluntario en Valores? Generaba la cultura básica que tiene que tener un chico para poder luego. Después, si vos le querés enseñar una computadora 3D, la aprende en 2 segundos, porque nació con eso adentro. Claro. Lo que no tiene es la costumbre de levantarse para ir a trabajar. Un día caminando con Grindetti por Lanús, termino con esto, temprano, eran las 9 de la mañana, fuimos a un barrio muy humilde, donde había un montón de chicos en la calle. Y le pregunto a Néstor, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estos chicos en la calle? Dice, tengo un drama, Patricia. Estos chicos están en la calle porque los papás son muy jóvenes y no se levantan para llevarlos al colegio. Qué bárbaro. Y los chicos de 8, 9 años estaban en la calle. Qué tristeza. Entonces, ellos trataban de llevarlos con una camioneta para que vayan al colegio. Entiendo. Pero tampoco era responsabilidad de una municipalidad, porque es un peligro también llevar a un chico que le pase algo y que el día de mañana te digan, ¿y vos por qué te metiste? Claro que sí, Martín. Sí, quiero conectar, Bullrich, y hacerle una consulta, conectar la economía con la cuestión de la inseguridad. Es cierto que la pobreza o las limitaciones económicas no son condición para cometer un delito, pero también es cierto que siempre que hay una crisis económica y que la crisis se profundiza, crece el delito. Hay una correlación fuertísima y comprobada empíricamente en todo el mundo entre las crisis económicas y el crecimiento del delito. Y además pasan una barrera, cometen un delito por primera vez, una vez que el chico toma un arma, ya no sé hasta qué punto tiene 15 años. Cuando toma el arma se empoderó. Claro. Y cuando se empodera, y esa es la pregunta, ¿cuál es el tratamiento que hay en el mundo para esto, para un chico que toma un arma? ¿Cuál es el ¿Se lo trata diferente una vez que tomó el arma o no se lo trata diferente? Porque da la sensación que si no existe la norma junto con la economía, evitemos la crisis, pero si viene la crisis, que lo ataje la norma, que evita que la persona cometa el delito. La teoría de Zaffaroni lo que dice es que lo que importa solamente es el hecho final. Nosotros lo que decimos es que lo que importa es el primer hecho. Antes de que tome un arma, seguramente ese joven cometió un robo. Como vemos, había cometido 4. Si nosotros lo agarramos en el primer robo, no es que entra por una puerta y se va por la otra, si no lo agarramos en ese primer robo, podemos evitar que agarre un arma.
ese es el verdadero significado de un sistema de responsabilidad penal juvenil. Muy Cuando interesante. agarre el arma, va a tener justamente una pena mayor y consecuencias mayores. No puede haber violencia y delitos sin consecuencias. No puede haber, porque entonces cualquier persona puede decir, bueno, yo maté porque no me di cuenta. No es así. Un chico de 15 años se da cuenta. Entonces, es distinto agarrar un arma, pero yo te llevaría a un minuto antes. Antes de agarrar ese arma, ese chico cometió, o ese hoy ya criminal, cometió un delito. Agarrémoslo ahí. Esa fue la teoría de más acuerdo. exitosa que tuvo la política criminal en el mundo. Patricia, te agradecemos el tiempo. Pon en pantalla, por favor, la tapa del libro de Patricia, que se llama Regla sin cuartel. Guerra. Sí, yo dije guerra sin cuartel, ¿no? Regla sin cuartel, pero Dije guerra sin regla, cuartel. bueno, se me entendió. Guerra sin cuartel. Creo que recibió el resumen, 12 capítulos, está Maldonado. Me acordé de cuando asumió triple crimen. El primer día que asumió, fallecieron 40 gendarmes, ¿te acordás que cayó un micro? Después tuvo el triple crimen, el caso Maldonado. Bueno, ¿cuándo lo vas a presentar, Patricia, y en dónde? Lo presento el día 16 en el Teatro Nacional, así que por supuesto que les voy a mandar un libro a cada uno y además léanlo porque está muy entretenido, porque no cuento la gestión, que ya la hice en un libro de gestión, sino que voy más a los sentimientos, a lo que te pasa, a lo que sentís en cada uno de los casos, a la anécdota de cada uno de los casos, de cómo vivimos el caso Maldonado, el caso Chocobar, las valijas rusas que fueron para una película de Netflix, cómo vivimos la relación con los barra bravas. Cada uno de los temas tiene como las vivencias de 4 años en un ministerio caliente, ¿no? Agradecidos por este contacto, Patricia Bullrich. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Y ya nos comunicamos con Luis Gasulla. A ver, les voy a contar lo que pasa con Luis Gasulla pero nos pasó en menor medida a todos nosotros. A todos no, a muchos de nosotros. A Camilo Cañasi, ustedes se acuerdan de Camilo Cañasi, ¿no? Fue el periodista de Periodismo y Puntos.